Hay una mentira silenciosa que muchos aceptaron sin cuestionar, que solo vale la pena invertir en lo fuerte, en lo rentable, en lo que ya muestra resultados. Desde pequeños nos enseñaron, a veces sin palabras, que lo débil estorba, que lo lento retrasa, que lo frágil es un error. Y lo curioso es que, mientras más repetimos esa idea, más nos alejamos de lo que realmente transforma una vida. Porque casi nunca es lo grande lo que cambia el destino. Es lo pequeño que alguien decidió no abandonar. Tal vez hoy tú estés haciendo todo bien. Trabajas, cumples, te esfuerzas, ayudas a otros y aún así sientes que no avanzas. Como si la vida estuviera en pausa solo para ti. Ves a personas menos comprometidas prosperar más rápido y eso duele. Duele porque no parece justo. Duele porque nadie habla de eso en voz alta. Pero déjame decirte algo que suena polémico, incluso incómodo. Muchas veces ese aparente estancamiento es exactamente el lugar donde se está formando tu mayor salto. Esta historia no es sobre un animal. Tampoco es solo sobre pobreza o superación. Es sobre una decisión mínima que escondía una recompensa gigantesca. Es sobre alguien común, sin discursos, sin poder, sin garantías, que vio valor donde todos vieron desperdicio. Y es muy probable que, mientras escuchas esta historia, empieces a reconocer partes de tu propia vida que habías aprendido a despreciar. Aquí hay una paradoja poderosa. Lo que hoy parece una carga puede ser tu mayor activo mañana. Lo que otros llaman pérdida puede ser, en realidad, una inversión que nadie más tuvo el coraje de hacer. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de carácter, de compasión, de perseverancia silenciosa, de esas virtudes que no dan likes inmediatos, pero construyen destinos sólidos. Tal vez nadie te aplaude, tal vez incluso se ríen, tal vez te dijeron que no valía la pena seguir intentando. Pero, ¿y si precisamente ahí, en esa decisión simple que tomas cada día, está escondido el milagro que estás esperando? No uno mágico, instantáneo, sino uno real. De esos que cambian tu forma de verte, tu forma de elegir y, con el tiempo, tu realidad. Si alguna vez te sentiste pequeño, descartado o poco valorado, esta historia es para ti. Y si en algún momento pensaste en rendirte porque nadie veía sentido en tu esfuerzo, quédate, escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no solo explica por qué algunas personas prosperan contra toda lógica, sino también qué puedes empezar a hacer hoy, de forma concreta, para cambiar el rumbo de tu propia historia. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora mismo. Deja un like para que este contenido llegue a más personas y compártelo con alguien que hoy necesita escuchar esto. A veces, una historia llega justo a tiempo, y no es por casualidad. Anselmo empezaba todos los días antes de que el sol terminara de desperezarse. No había despertador elegante ni café gourmet. Había costumbre, necesidad y una disciplina silenciosa que se construye cuando la vida no da muchas opciones. La bicicleta vieja, con el sillín remendado y la cadena que a veces chirriaba más de la cuenta, era su compañera fiel, no porque fuera buena, sino porque era la única. Y, curiosamente, eso ya decía mucho de él. Anselmo no era de quejarse, era de avanzar, aunque fuera despacio. Las entregas diarias de leche no eran solo trabajo, eran también pequeños rituales de humanidad. En cada casa, una historia. En cada puerta, un buenos días, dicho con más o menos esperanza. Con doña Carmen, por ejemplo, las conversaciones siempre eran breves, pero cálidas. Ella preguntaba por la hermana de Anselmo. Él respondía con un «ahí va, luchando», y ambos sabían que esa frase cargaba más peso del que aparentaba. No hacía falta dramatizar.
La vida ya se encargaba de eso. La preocupación constante por su hermana era como un ruido de fondo que nunca se apagaba. No gritaba, no exigía atención directa, pero estaba ahí, acompañándolo mientras pedaleaba, mientras contaba monedas, mientras decidía qué comprar y qué postergar. Quien cuida de alguien enfermo sabe de lo que estamos hablando. No es solo el cuerpo el que se cansa, es la mente, es el corazón. Y aún así, Anselmo seguía. Porque cuando uno ama, sigue incluso sin aplausos. El cansancio físico se acumulaba en la espalda, en las piernas, en las manos ásperas. Pero había algo curioso. Junto a ese agotamiento vivía una esperanza silenciosa. No una esperanza ruidosa, de discursos motivacionales, sino una más humilde, casi tímida. Esa que te hace pensar, tal vez mañana, tal vez más adelante, tal vez esto también tenga sentido. Anselmo no sabía cómo ni cuándo, pero sentía muy dentro que hacer las cosas bien tenía que servir para algo. Y aquí es donde la historia deja de ser solo de Anselmo y empieza a ser también tuya. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces has sentido que haces todo correcto y aún así no avanzas? Trabajas, cumples, ayudas, te esfuerzas y el resultado no llega. Esa sensación desgasta, hace dudar, hace pensar si vale la pena seguir siendo quien eres en un mundo que parece recompensar lo contrario. Como mentor, te diría algo sencillo pero poco popular. La vida común, cuando se vive con integridad, es una semilla. No siempre brota rápido. A veces pasa mucho tiempo bajo tierra, en silencio, acumulando fuerza. Anselmo aún no lo sabía, pero cada pedalazo, cada gesto de responsabilidad, cada sacrificio invisible estaba preparando el terreno para una decisión que pondría a prueba todo eso. Y esa decisión no tardaría en aparecer, de la forma más inesperada. Hay momentos en la vida que no avisan, no mandan carta, no tocan la puerta con delicadeza, simplemente aparecen, se plantan frente a ti y te obligan a mirar. Para Anselmo, ese momento llegó una mañana cualquiera, de esas que parecían calcadas a todas las demás. El mismo polvo en el aire, el mismo olor a establo, el mismo murmullo de animales despertando. Nada hacía presagiar que ese día iba a romper la rutina en dos. Fue entonces cuando vio al ternero recién nacido, demasiado pequeño, demasiado quieto. Intentaba ponerse de pie, pero las patas le temblaban como si el suelo no lo reconociera. Cayó una vez, cayó dos. Cada intento parecía costarle más que el anterior. Anselmo se quedó observando unos segundos más de lo normal, no por curiosidad, sino por intuición. Hay quienes miran y hay quienes ven. Él, sin saberlo, estaba viendo algo más que un animal débil. El murmullo alrededor no tardó en llegar. Un trabajador comentó que no valía la pena. Otro soltó una risa seca, incómoda. Y entonces apareció don Fernando, con ese paso seguro de quien está acostumbrado a decidir destinos ajenos sin ensuciarse las manos. Miró al ternero apenas un instante, como quien evalúa un objeto defectuoso. No hubo emoción, ni duda, ni pausa. Solo una frase, corta y contundente: sacrifíquenlo. Esa orden cayó como una losa, porque no era solo sobre el animal. Era una forma de pensar, una filosofía entera resumida en pocas palabras. En el mundo de don Fernando, lo que nace débil nace perdiendo. Invertir ahí sería, según él, una estupidez. No vale la pena invertir en lo que nació para perder. Esa idea, tan común y tan peligrosa, flotó en el aire como una verdad incuestionable. Anselmo sintió algo apretarle el pecho. No fue rabia inmediata, fue incomodidad. Esa sensación que aparece cuando algo normal no encaja con lo que uno cree correcto. Y aquí hay una lección importante de esas que no suelen enseñarse. Los grandes conflictos morales no siempre llegan como dramas épicos.
A veces llegan disfrazados de órdenes prácticas, de decisiones lógicas, de frases que todo el mundo acepta sin discutir. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has escuchado o incluso dicho cosas como «eso no tiene futuro», «no compensa el esfuerzo», «mejor corta ahora antes de perder más»? En inversiones, en relaciones, en personas, incluso en sueños, la lógica fría suele presentarse como sabiduría, cuando muchas veces es solo miedo con traje elegante. Anselmo no dijo nada todavía, no discutió, no levantó la voz, pero algo se movió dentro de él. Porque cuando uno presencia una injusticia clara, aunque sea pequeña, aunque sea silenciosa, se activa una pregunta incómoda. ¿Voy a ser solo espectador o parte de la historia? Y esa pregunta, aunque parezca simple, suele abrir la puerta a decisiones que ya no tienen marcha atrás. El ternero seguía intentando levantarse. Don Fernando ya se había dado la vuelta, y Anselmo, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, estaba a punto de hacer algo que cambiaría no solo el destino de ese animal, sino también la forma en que todos lo verían a partir de ese momento. Anselmo no era un hombre impulsivo. Al contrario, solía pensar 2 veces antes de hablar, medir las palabras como quien mide el agua cuando sabe que no sobra. Pero hay instantes en los que el cuerpo se adelanta a la mente, y ese fue uno de ellos. Antes de que pudiera convencerse de quedarse en silencio, ya estaba dando un paso al frente. No fue un gesto heroico, fue más bien torpe, casi tímido, como si él mismo no estuviera seguro de tener derecho a interrumpir. Pidió cuidar del animal. No exigió nada. No habló de milagros ni de promesas grandilocuentes. Solo dijo que podía intentarlo, que quizá, con cuidado, con tiempo, con paciencia. El silencio duró apenas 1 segundo. Luego vinieron las risas. Risas sueltas, primero. Después, más abiertas, más seguras. Las risas de quienes se sienten respaldados por el poder y no temen quedar mal. Para muchos, Anselmo no estaba siendo compasivo, estaba siendo ingenuo, y el mundo suele castigar con burla a quien se sale del guión. Don Fernando lo miró con una media sonrisa, esa que no llega a los ojos. No era enojo lo que sentía, era algo peor, desprecio disfrazado de condescendencia. Entonces soltó la frase que parecía un favor, pero no lo era. Si quieres, llévatelo, te lo regalo. Ahí está la ironía central de esta historia. El regalo no era generosidad. Era una humillación cuidadosamente envuelta. Era una forma de decir, toma esto que no sirve, porque eso es lo que mereces. Y quienes han vivido algo parecido lo reconocen al instante. No siempre te quitan las cosas a la fuerza, a veces te entregan los restos para recordarte tu lugar. Las risas continuaron. Alguien comentó que no duraría ni 2 días. Otro apostó en voz alta cuánto tardaría en rendirse. Anselmo escuchaba todo, aunque fingía no hacerlo, porque la humillación no siempre se grita. A veces se filtra, se cuela por los oídos y va directo al orgullo. Y aquí conviene detenerse un momento, como mentor, para señalar algo clave. La humillación pública no duele solo por lo que dicen los demás, sino por lo que despierta dentro de uno. ¿Cuántas veces el mundo te ha regalado algo roto? Un trabajo sin futuro, una oportunidad mal pagada, una relación a medias, un proyecto condenado desde el inicio, y aún así te lo presentan como si te estuvieran haciendo un favor. El mensaje implícito es claro: no aspires a más. Lo peligroso no es recibir ese mensaje, sino creerlo. Anselmo, en ese instante, estaba siendo probado, no por don Fernando, sino por la voz interior que empieza a susurrar: tal vez tengan razón. Esa voz aparece cuando la burla se repite, cuando el entorno entero parece ponerse de acuerdo. Resistir ahí no requiere fuerza física, sino algo más escaso:
Convicción silenciosa. Aceptó el regalo. No levantó la cabeza con orgullo, tampoco se justificó. Simplemente cargó con el ternero débil, bajo miradas que mezclaban burla y lástima. Y mientras se alejaba, algo quedaba claro: la verdadera pelea apenas comenzaba, porque aceptar algo despreciado por todos es fácil. Hacerse responsable de ello, cargar con las consecuencias y demostrar que no fue una locura, eso ya es otra historia. Y ese peso, físico y emocional, estaba a punto de acompañarlo en el camino de regreso. La decisión ya estaba tomada, pero ahora venía la parte que casi nadie cuenta, el costo real, porque decidir es un instante, sostener la decisión es una travesía. Anselmo acomodó al ternero como pudo, envolviéndolo con una manta vieja que apenas cumplía su función. El animal respiraba con dificultad y cada exhalación parecía pedir permiso para seguir. Subió a la bicicleta con cuidado, sabiendo que cualquier movimiento brusco podía terminar mal, y aún así avanzó. El camino de regreso fue lento, incómodo, humillante incluso. En más de una ocasión perdió el equilibrio, casi cayó. De hecho, hubo un momento en el que tuvo que poner el pie en el suelo y detenerse, no por cansancio físico, sino porque la duda se le subió al pecho. Ahí aparece una verdad poco dicha: cuando eliges cuidar algo frágil, todo se vuelve más difícil. No solo el trayecto, también la mente. Llegó a casa con el cuerpo tenso y la ropa manchada. No había un establo digno, ni herramientas adecuadas, ni dinero extra para hacerlo bien. Así que improvisó. Un cobertizo frágil con maderas viejas, paja seca que había guardado por si acaso. Una botella adaptada para darle leche tibia, medida gota a gota, como si cada sorbo fuera una negociación con la vida. No había técnica sofisticada, había atención. Y eso, muchas veces, vale más. Aquí conviene hacer una pausa y hablarte directamente, como mentor. El sacrificio real casi nunca se parece a lo que imaginamos. No es heroico, no es inspirador desde fuera, es incómodo, silencioso y repetitivo. Es llegar cansado y aún así levantarse una vez más. Es gastar lo poco que tienes en algo que nadie aplaude. Si hoy estás cuidando un proyecto de una persona, una idea o incluso tu propia recuperación emocional y sientes que todo es cuesta arriba, no es señal de que estás equivocado. Es señal de que estás comprometido. Anselmo empezó a comer menos, no por dramatismo, sino por necesidad. Ajustó gastos mínimos, cambió rutinas. El cuidado del ternero se volvió el centro invisible de sus días. Nadie lo veía, nadie lo felicitaba, pero él seguía, porque había entendido algo profundo, aunque no lo formulara con palabras. Salvar algo frágil casi siempre cuesta más que abandonar. Abandonar es rápido, barato y socialmente aceptado. Cuidar, en cambio, exige carácter. Si esto fuera aplicable a tu vida, y lo es, piensa en acciones concretas. Cuidar tu cuerpo, por ejemplo, no empieza con dietas extremas, sino con decisiones pequeñas. Dormir mejor, caminar 20 minutos al día, reducir lo que sabes que te hace mal. Cuidar un sueño profesional no es renunciar de golpe, sino aprender algo nuevo cada semana, leer libros que fortalezcan tu mentalidad, como El hombre en busca de sentido o Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Nada glamoroso, todo efectivo. Mientras Anselmo acomodaba la paja y comprobaba que el ternero resistía la noche, no sabía si estaba haciendo lo correcto, solo sabía que no podía hacer otra cosa, y esa es una forma muy honesta de fe. Pero el sacrificio, cuando se prolonga, empieza a pesar no solo en el cuerpo, sino en el ánimo. Y cuando nadie valida tu esfuerzo, la pregunta inevitable aparece: ¿vale la pena seguir? Esa pregunta, todavía sin respuesta, sería puesta a prueba muy pronto.
cuando el desgaste dejara de ser solo físico y se volviera emocional. La parte más dura de cualquier decisión correcta casi nunca es el comienzo. Es la mitad. Ese tramo silencioso donde ya no hay emoción inicial, pero tampoco resultados visibles. Ahí es donde la mayoría se rinde, y Anselmo entró exactamente en ese territorio. Las madrugadas se volvieron más frías, más largas, más densas. El cielo todavía oscuro lo encontraba de pie, envolviéndose en una chaqueta fina que ya había visto demasiados inviernos. No había épica en levantarse temprano. Había necesidad y una convicción callada que no sabía explicarse. Antes de salir con la bicicleta, pasaba por el cobertizo improvisado. Revisaba la paja, tocaba al ternero con cuidado, comprobaba si había pasado la noche. A veces el animal respondía con un leve movimiento, otras apenas con un suspiro. No era una mejora clara, no era una victoria. Era, en el mejor de los casos, una prórroga. Y aprender a celebrar prórrogas es una de las habilidades más subestimadas de la vida. Anselmo empezó a comer menos, no como sacrificio heroico, sino como ajuste práctico. Donde antes había 2 raciones, ahora había una. Donde antes compraba algo extra, ahora no. Si alguna vez cuidaste de alguien o de algo frágil, sabes que esto ocurre casi sin darte cuenta. No haces cálculos filosóficos, haces lo que hay que hacer, y ese hacer constante, repetido, invisible, es lo que forma carácter. Las mejoras del ternero eran casi imperceptibles. Un día se sostenía un segundo más sobre las patas. Otro día bebía un poco mejor el leite tibio. Nada que justificara una celebración pública, nada que callara a los críticos. Pero Anselmo veía esos detalles porque estaba ahí todos los días. Esa es otra verdad incómoda. Solo quien persevera puede notar el progreso real, porque el progreso real rara vez es ruidoso. Como mentor, te diría que aquí se esconde una de las lecciones más valiosas. El verdadero trabajo ocurre lejos de los aplausos. Nadie aplaude cuando decides acostarte más temprano para cuidar tu salud. Nadie te da me gusta por estudiar en silencio mientras otros descansan. Nadie te reconoce por decir no a lo inmediato para proteger algo más grande. Y sin embargo, es ahí donde se construye todo lo que después parece suerte. Si esto lo llevamos a tu realidad, piensa en algo concreto que estés intentando sostener. ¿Un cambio de hábito? Empieza pequeño. 10 páginas de un buen libro al día, como Hábitos Atómicos o El Poder de la Disciplina. Un proyecto profesional. Dedica 30 minutos diarios, aunque nadie lo vea, a mejorar una habilidad específica. La perseverancia invisible no se trata de intensidad, sino de constancia. Anselmo no sabía si el ternero sobreviviría. No sabía si todo ese esfuerzo tendría sentido, pero seguía apareciendo cada mañana, y ese acto, repetido una y otra vez, empezó a transformarlo por dentro. Porque cuando perseveras en silencio, algo cambia. Ya no haces las cosas esperando aprobación. Las haces porque forman parte de quien estás decidiendo ser. Sin darse cuenta, Anselmo estaba dejando de ser solo el lechero humilde para convertirse en alguien capaz de sostener decisiones impopulares. Y justamente ahí, cuando el cansancio se mezcla con la duda, cuando el esfuerzo empieza a pesar más que la esperanza, el entorno suele reaccionar, no con apoyo, sino con opiniones, comentarios, advertencias no solicitadas. Y alguien cercano, creyendo ayudar, estaba a punto de decirle a Anselmo exactamente lo que muchos dicen cuando no entienden el proceso silencioso de otro. La presión social rara vez llega como un ataque frontal, casi nunca grita. Más bien se acerca despacio, con voz conocida, con rostro familiar, con frases que empiezan con «Te lo digo por tu bien».
En el caso de Anselmo, esa voz tenía nombre: Ramón. Amigo de años, compañero de charlas ocasionales, de esos que conocen tu historia lo suficiente como para opinar con seguridad, pero no lo suficiente como para comprender tus silencios. Ramón observó el cobertizo improvisado, el ternero aún débil, el cansancio marcado en la cara de Anselmo. Negó con la cabeza y soltó la frase que parecía lógica, casi inevitable: eso no te va a dar nada. No lo dijo con crueldad, y ahí está lo peligroso. Lo dijo convencido, como quien cree estar evitando una pérdida mayor, porque, para muchos, insistir en algo frágil es sinónimo de terquedad, no de carácter. La duda entró sin pedir permiso, no como una idea clara, sino como un murmullo interno. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo ese esfuerzo era inútil? ¿Y si estaba sacrificando demasiado por algo que nunca daría frutos? Estas preguntas no nacen de la cobardía, nacen del cansancio. Y cuando el cansancio se acumula, la mente busca salidas rápidas. Aquí aparece el espejo más incómodo de esta historia. El ternero débil no era solo un animal, representaba al propio Anselmo. También él había sido considerado poco rentable. También a él la vida parecía decirle que no valía la pena invertir más. Sin estudios, sin recursos, sin contactos. ¿Cuántas veces el mundo te ha etiquetado así? ¿Cuántas veces alguien, quizás sin mala intención, te ha hecho sentir que esforzarte más es perder el tiempo? Como mentor, te digo algo que cuesta aceptar. La presión social suele aumentar justo antes de que algo empiece a cambiar. No porque los demás vean el futuro, sino porque no soportan lo que no pueden controlar ni comprender. Cuando eliges un camino distinto, incomodas. Cuando perseveras sin explicar demasiado, provocas. Y entonces llegan los consejos no pedidos, las comparaciones, las advertencias disfrazadas de cariño. Anselmo escuchó a Ramón en silencio. No discutió, no intentó convencerlo, porque hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con coherencia. Y aún así, por dentro, la duda seguía ahí, golpeando. El costo emocional aumentaba. Ya no era solo el esfuerzo físico ni la falta de recursos. Era la sensación de estar solo en una decisión que nadie respaldaba. Si llevamos esto a tu vida, piensa en algo concreto. ¿Cuántas veces dejaste un proyecto porque nadie creía? ¿Cuántas veces abandonaste un cambio personal porque el entorno no acompañó? La presión social no siempre te empuja hacia el fracaso. A veces simplemente te invita a volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no incomoda a nadie más. Anselmo, sin embargo, seguía apareciendo cada mañana. Con dudas, sí. Con miedo, también, pero con una determinación silenciosa que ya no dependía de la aprobación externa. No sabía si estaba construyendo algo grande o simplemente retrasando una derrota. Lo único que sabía era que, si abandonaba ahora, nunca sabría qué habría pasado. Y esa idea, curiosamente, pesaba más que todas las voces externas juntas. Mientras Ramón se alejaba, convencido de haber dicho lo correcto, Anselmo volvió a mirar al ternero. Algo había cambiado en su mirada, no en la del animal, sino en la suya, como si por primera vez empezara a entender que seguir adelante no era solo salvar a otro, sino también salvarse a sí mismo. Y justo cuando la presión social parecía más fuerte, alguien más observaba en silencio. Sin opinar, sin juzgar, alguien cuya mirada traería un giro inesperado. Hay personas que no necesitan hablar mucho para cambiar el rumbo de una historia. No llegan con discursos ni promesas grandiosas. Llegan con una mirada distinta. Doña Rosario era así, una mujer mayor, de pasos lentos y ojos atentos, conocida en el pueblo no por su riqueza, sino por su criterio. Cuando alguien como ella observaba algo en silencio, más valía prestar atención.
y ella llevaba días observando a Anselmo. Lo había visto salir temprano, más temprano de lo habitual. Lo había visto volver cansado, con ese cansancio que no se va con una noche de sueño. Había notado el cobertizo improvisado, el cuidado meticuloso, la forma en que Anselmo se detenía unos segundos antes de irse, como si se asegurara de que el ternero siguiera respirando. Doña Rosario no preguntó al principio. Los sabios rara vez lo hacen. Primero miran, luego, cuando hablan, es porque ya entendieron. Un día se acercó, no interrumpió, esperó a que Anselmo terminara lo que estaba haciendo. Y entonces, con una voz tranquila, dijo la frase que marcaría un antes y un después. Tú ves potencial donde otros solo ven pérdida. No fue un halago, fue un diagnóstico. Y a veces, escuchar que alguien comprende tu intención vale más que cualquier ayuda material. Anselmo no supo qué responder, porque cuando llevas mucho tiempo siendo cuestionado, el reconocimiento desarma. Doña Rosario continuó, explicando que había visto muchas personas pasar por la vida sin detenerse a cuidar nada que no les diera beneficios inmediatos. Para ella, eso era pobreza, aunque hubiera dinero de por medio. En cambio, quien cuida lo frágil desarrolla una riqueza que no se aprende en libros. Entonces vino la oferta, simple, directa, un terreno pequeño, un poco de pasto, un establo modesto que ya no usaba. No era caridad, era una oportunidad. Doña Rosario no estaba regalando nada para humillar como había hecho don Fernando. Estaba confiando, y la confianza, cuando es genuina, pesa más que el dinero. Como mentor, déjame subrayar algo importante. Las verdaderas oportunidades casi nunca llegan cuando estás brillante y seguro. Llegan cuando estás cansado, dudando, a punto de rendirte. Llegan porque alguien observó tu proceso, no tu resultado. En la vida real, las personas que realmente ayudan no son las que aplauden al final, sino las que apuestan cuando aún no hay garantías. Anselmo aceptó, no con euforia, sino con gratitud contenida. Sabía que ese gesto implicaba una responsabilidad enorme, porque ahora ya no solo respondía ante sí mismo, sino ante la confianza de alguien que había visto en él algo que otros ignoraron. El primer reconocimiento verdadero no vino del poder ni del dinero, sino de la sabiduría. Si llevamos esto a tu realidad, presta atención a algo. Estás tan enfocado en que todos te validen que quizá estás pasando por alto a la única persona que realmente importa. A veces basta una sola mirada correcta para equilibrar 100 opiniones equivocadas. Y cuando esa validación llega, no elimina el esfuerzo, pero le da sentido. Anselmo salió de allí con el corazón más liviano, pero con la carga de una nueva etapa. Porque cuando alguien cree en ti de verdad, ya no puedes esconderte detrás de excusas. El camino se abre, pero también exige decisiones más grandes. Y una de ellas implicaría cerrar un ciclo antiguo, enfrentarse a su antiguo jefe y dar un paso que confirmaría, sin palabras, en quién se había convertido. Renunciar no siempre es huir. A veces, renunciar es elegir con claridad. Cuando Anselmo decidió dejar su trabajo, no lo hizo con rabia ni resentimiento. Lo hizo con una serenidad extraña. Esa que aparece cuando ya no necesitas convencer a nadie de nada. Había entendido que su ciclo como empleado había cumplido su función, no porque fuera indigno, sino porque ya no encajaba con la persona en la que se estaba convirtiendo. Don Fernando no esperaba esa decisión. Para él, Anselmo era parte del paisaje, alguien que siempre estaría ahí, obediente, silencioso, reemplazable. Al enterarse de la renuncia, algo se quebró, no de forma dramática, sino incómoda. Apareció el remordimiento tardío, ese que no repara el pasado, pero intenta aliviar la conciencia. Le ofreció dinero, lo llamó reconocimiento,
Y aunque llegaba tarde, Anselmo lo aceptó sin orgullo ni desprecio, porque había aprendido que recibir no te hace pequeño cuando ya sabes quién eres. Mientras tanto, el ternero crecía, no de golpe, no como en los cuentos rápidos, sino de manera firme. Día tras día se fortalecía. El cuerpo dejaba de temblar. La mirada cambiaba. Ya no era el animal que nació para perder. Con el tiempo se convirtió en un toro fuerte, al que Anselmo llamó Milagro. No por superstición, sino por memoria, para no olvidar de dónde venía todo. El negocio empezó pequeño, 2 vacas, luego 3. Después, un aumento discreto en la producción. Nada espectacular, pero constante. Anselmo reinvertía con cuidado, sin prisa, sin exhibición. Aquí hay una lección práctica que vale oro. Prosperar no es multiplicar rápido, es sostener bien. Si hoy alguien te habla de crecimiento inmediato, desconfía. La verdadera prosperidad se construye como se cuida algo vivo, observando, ajustando, respetando el ritmo. Con el tiempo, don Fernando volvió, ya no como jefe, sino como alguien curioso, admirado, incluso. Quería comprar descendencia, aprender, entender cómo algo que él había descartado se había convertido en valor real. Y Anselmo lo recibió sin rencor, no porque olvidara, sino porque había trascendido. El poder ya no estaba en la validación del antiguo jefe, sino en la coherencia de su camino. Como mentor, déjame decirte algo que rara vez se explica así. La ironía final de muchas historias es que aquello que el mundo llamó inversión inútil termina siendo lo único que vale la pena. Invertir tiempo en carácter, energía en cuidado, recursos en lo que parece pequeño. Eso no da titulares rápidos, pero transforma destinos. Anselmo miraba su terreno al final del día. Cansado, sí, pero en paz. Sabía que nada de eso habría sido posible sin aquella decisión incómoda, sin la humillación inicial, sin la perseverancia invisible. Y aunque la historia parecía cerrarse con prosperidad, en realidad habría algo más profundo. La certeza de que cuando eliges cuidar lo que otros descartan, no solo cambias tu situación, cambias tu forma de ver la vida. Llegar hasta aquí no es casualidad. Si escuchaste esta historia con atención, es porque, de alguna forma, viste tu reflejo en ella. Tal vez no en el ternero, ni en la bicicleta, ni en el establo improvisado, sino en esa sensación silenciosa de estar dando más de lo que recibes. En ese cansancio que no siempre es físico, en esa pregunta que aparece de noche, ¿vale la pena seguir así? Y la respuesta, aunque no siempre sea cómoda, empieza a revelarse ahora. La vida no cambia cuando todo se vuelve fácil. Cambia cuando decides actuar incluso cuando nadie garantiza resultados. Anselmo no prosperó porque fue especial, sino porque fue constante. No porque tuvo suerte, sino porque eligió cuidar lo que otros descartaron. Y aquí está la pregunta que no puedes evitar. ¿Qué estás descartando hoy en tu propia vida solo porque parece débil, lento o poco rentable? Tal vez sea una idea que abandonaste demasiado pronto. Tal vez una habilidad que nunca desarrollaste porque no daba dinero rápido. Tal vez tu salud, tu fe, tu disciplina o incluso tu autoestima. Aplicar lo que aprendiste aquí no exige grandes gestos heroicos. Exige decisiones pequeñas, repetidas, coherentes. Por ejemplo, si sabes que necesitas aprender más, elige un libro y comprométete a leer 10 páginas al día. Si sabes que necesitas cambiar tu entorno, empieza por reducir el tiempo con quienes solo traen duda y cinismo. Si sabes que necesitas cuidar tu cuerpo, empieza caminando 15 minutos diarios, no mañana, hoy. La prosperidad real no llega de golpe, llega cuando alineas lo que haces en silencio con la persona que dices querer ser. Y sí, habrá momentos en los que nadie te valide.
Habrá días en los que sentirás que estás retrocediendo, pero recuerda esto: lo que crece despacio, crece fuerte, y lo que es fuerte, permanece. Ahora déjame preguntarte algo, y respóndete con honestidad. ¿Qué decisión simple has estado evitando por miedo a que no valga la pena? ¿Qué parte frágil de tu vida necesita cuidado en lugar de abandono? ¿Y qué pasaría si, en lugar de rendirte, decidieras intentarlo un poco más? Si esta historia removió algo dentro de ti, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios. Cuéntanos qué parte te tocó más. Comparte esta historia con alguien que hoy se siente pequeño o descartado. A veces, una sola historia puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que no solo inspiran, sino que te empujan a actuar. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a llevar esta verdad a más personas que la necesitan. Recuerda, el mundo puede seguir llamando inútil a lo que no entiende, pero tú, a partir de hoy, sabes algo distinto. Y ese conocimiento, si lo aplicas, tiene el poder de cambiar tu vida desde dentro hacia afuera.